¿Me escucha, maestro? Sí, te escucho. Pues, maestro, muchas gracias por darnos esta entrevista. Vamos a iniciar. Nos llamamos El Grito del Vulgo. Muy bien. Yo te conocí hace 2 años en un curso de poesía que tomé contigo. Y pues a partir de ahí, digo, me empezaste te empecé a seguir en redes sociales y todo este rollo. Tenemos una dinámica con los entrevistados que les damos una cita o un poema, en tu caso va a ser, obviamente, vamos a entrarle con todo y vamos a ver a dónde nos lleva esta entrevista entre todo lo pretencioso que podemos llegar a hacer contigo. Bueno, espero no serlo yo, sino solo lo necesario, lo necesariamente pretencioso. Peter Pan reclama, y un buen día nos volvemos adultos y vamos al trabajo enfundados en un traje, pero llevamos un riff de Nirvana sonando en la cabeza, y es ese nuestro único amuleto. Mijail Lamas, poeta, traductor, crítico y editor, nació en Culiacán, Sinaloa, licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Obtuvo el accésit del 27º concurso de poesía en Ciudad de Zaragoza, en España, en 2011 y el Premio Nacional de Poesía Clemencia Isaura en 2012. Tiene dos gatas llamadas Clarice y Lindsay Lohan. Lindsay Lohan, que está Lindsay aquí Lohan. en la entrevista, aquí a un ladito está. Y Clarice por Clarice Lispector, supongo. Sí, por los ojos. Por los dos, perfecto. ¿Cómo está, maestro? Estoy muy bien, contento de estar aquí en este espacio, en el Grito del Vulgo, dando la voz a esta masa crítica que somos todos, ¿no? Que somos todos, formamos la voz de esta clase social. Ahora que parece que vivimos en una época posterior a las ideologías, ¿no? Vale la pena recuperar el sentido de las ideologías y de la clase, de la conciencia de clase, más bien. Te vamos a hacer algunas preguntas. Sinceramente, y digo, ya me puse en contacto contigo por Instagram y te decía que aprovechando el que no se puede hablar con un poeta todos los días, vamos a aprovechar esta entrevista contigo para que nos aclares algunas cosas de la vida misma y sobre todo ver si se pueden responder a través de la poesía. Primero vamos a iniciar con una pregunta muy básica. ¿Te han hecho alguna entrevista? Digo, así por este tipo de medios recientemente. Sí, recientemente me han hecho varias. Yo trabajo de forma muy repetida, digamos, con amigos que tienen grupos, pero también con algunos otros amigos que tienen podcast o amigos que tienen otros medios de expresión digital. Entonces, constantemente me invitan a espacios para que yo les platique sobre mi trabajo, primero como poeta y segundo como maestro de escritura creativa, ¿no? Yo tengo un posgrado de escritura creativa, estudié en la Universidad de Texas en El Paso, el máster en Fine Arts en escritura creativa. Entonces me dedico mucho a hablar sobre qué es esto de la escritura creativa y si en realidad se puede enseñar a escribir, ¿no? Ok. ¿Siempre quiso ser poeta? Fíjate que no, yo quería ser un cocinero, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la cocina. Entonces, cuando era más pequeño, era algo que me entusiasmaba. Después, por azares del destino, creo que la música tiene mucho que ver. Me inicié en la literatura y bueno, ya nunca más me despegué de la lectura y posteriormente de la escritura, pero siempre en mí ha habido un gusto por la cocina que hasta la fecha practico, no de manera profesional, pero sí soy un aficionado a estar en la cocina y a cocinar, ¿no? ¿Qué escritor o qué poeta y con cuáles de sus obras te termina por meter o enamorar para este mundo de la literatura? Fíjate que hay dos autores que fueron fundamentales en mi vida. El primero fue
Federico García Lorca, al que yo encontré de manera muy azarosa en un supermercado de mi ciudad, en Culiacán, Sinaloa. Había una pequeña antología editada por Editores Mexicanos Unidos, esta editorial de libros muy accesibles, en las que muchos de nosotros, sobre todo los de mi edad, los que nacimos en los 70s, en los 80s, pues nos formamos con esos libros porque eran muy accesibles. Entonces, en un supermercado muy, muy famoso en el norte de México, que se llama Ley, encontré este pequeño libro, esta pequeña antología de Federico García Lorca, que me fascinó, me sorprendió, me voló la cabeza. Y poco después, digamos, el autor que a mí me convence para seguir, no el camino de la literatura como escritor, sino más bien una carrera como lector, es Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez con 100 años de soledad. Un amigo, un verano, me prestó la novela y yo tardé todo el verano, estaba en segundo de preparatoria. Yo no fui un lector precoz como muchos escritores. Yo vi mucha televisión, veía mucho, pasaba mucho tiempo viendo la tele, viendo el MTV, viendo caricaturas, por supuesto, series animadas, anime. Me tocó una buena etapa de anime, Los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball y otros que ahora no recuerdo. Pero a la literatura llegué ya bastante tarde. Entonces, este amigo que era... En la adolescencia, dices. Pues ya estaba en la prepa, fue el segundo de prepa cuando, pues ya saliendo de la adolescencia y entrando a esta juventud adulta, ¿no? Haber tenido yo 17 años probablemente, 16, 17 años, y leí 100 años de soledad. Fue muy difícil, me leía y me regresaba, y creo que como muchos hice un pequeño árbol genealógico de los Buendía, ¿no? Ahora ya viene en los libros, en las ediciones, sí. Pero antes era muy lindo hacer el ejercicio de ir haciendo el árbol genealógico de los Buendía. Y cuando yo terminé de leer la novela 100 años de soledad, yo dije, si hay más libros como este, yo quiero seguir leyendo. Y eso fue definitivo, porque en la historia de todo escritor está la formación lectora, ¿no? Eso es importante, fundamental, pienso yo. Sin duda, o sea, no puede haber escritura o una escritura de valor sin un ejercicio arduo dedicado de lectura. Sí, efectivamente, no puede haber. Incluso hay quienes gustan de la literatura, aman la literatura y deciden nunca escribir porque se dan cuenta rápidamente que lo que aman es leer, no tanto escribir. Pero pareciera que hoy estamos experimentando un fenómeno distinto, donde todo el mundo quiere escribir, pero nadie quiere leer, ¿no? O al menos leer de forma crítica, como yo recuerdo que pasábamos mucho tiempo de nuestra formación discutiendo sobre qué nos gustaba y qué no nos gustaba de la literatura, ¿no? Y por ejemplo, pienso que autores tan consagrados como Carlos Fuentes, por ejemplo, que tiene al menos 5 libros muy buenos y que tiene otros que son horrendos. ¿En serio? Te lo digo. O el mismo Vargas Llosa, que tiene libros extraordinarios en su primera etapa. Yo creo, desde mi punto de vista, desde mi gusto lector, no como escritor, ¿no? Sino como simple lector, te diría que a mí, por ejemplo, La Fiesta del Chivo me pareció horrenda, ¿no? La Fiesta del Chivo te pareció malísima. Sí, me pareció mala, ¿no? Yo pensé que lo único que tenía malo eran sus opiniones políticas, Mario Vargas Llosa. No, bueno, pues es que somos infalibles. Pues a lo que me refiero es que no somos infalibles. Claro. Y que un escritor tenga reconocimientos y grandes trayectorias
pues no lo exime de poder ser. Pero, por ejemplo, en Carlos Fuentes, que es un gran escritor, tiene al menos una gran novela que se llama La muerte de Artemio Cruz, que a mí me pareció fantástica. Luego tiene una novela horrenda que se llama Black. Nunca Habla de vampiros. Entonces, creo que esa posibilidad de decir, ay, bueno, esto me gusta, esto no, se ha perdido, ¿no? Se ha perdido los diálogos. Entonces, vivimos en una especie de burbuja donde todo es extraordinario y donde autores tan poco ingeniosos tienen espacios en no sé, en los podios de la gran literatura cuando no tienen una obra en que sostenerse, ¿no? Claro. O no toda la obra es de una constancia, ¿no? Es como el camino del rockstar, ¿no? Siempre no lo sé, yo creo que el rockstar tiene otras, ¿cómo decirlo? Otras formaciones, ¿no? Querer equiparar al escritor con el rockstar es un poco injusto porque el escritor necesita de muchos periodos de soledad y el rockstar se alimenta a veces, o el músico, ¿no? Se alimenta del contacto con las personas y el escritor no necesariamente. Maestro, ¿qué es la poesía? La poesía es una pregunta sin respuesta, ¿no? Esa es la pregunta más injusta que se le puede hacer a un poeta, creo yo. Pero voy a aventurar para el público que escucha este podcast una respuesta. Yo creo, por ejemplo, que la poesía es aquello que rompe la linealidad de nuestro razonamiento o de nuestra razón cartesiana. O sea, la poesía es aquello que interrumpe el curso lineal y automático de nuestra existencia. Es esa interrupción de nuestra vida automática, o sea, es un proceso de desautomatización. Es una palabra complicada, pero todo aquello que desautomatiza la vida está vinculado con la poesía o es la poesía. Ok, me gusta. Algunos filósofos dicen que la filosofía no da respuestas, que más bien la filosofía está para abrir preguntas. ¿La poesía brinda respuestas o también establece preguntas? Creo que el conflicto entre poesía y filosofía, que en un principio eran una misma, si pensamos en los autores presocráticos, el problema y digamos el gran divorcio entre poesía y filosofía es precisamente que la filosofía construye aparatos críticos, métodos de comprensión de la realidad para acceder a la verdad. Okay. Y la poesía, como bien lo dice en un ensayo extraordinario que se llama Poesía y Filosofía, de esta autora española del exilio español, María Zambrano, la poesía llega a esas mismas conclusiones, a esas mismas verdades, mediante la revelación, o sea, mediante la taja. O sea, no hay un procedimiento, no hay un modelo, un programa de construcción de la verdad, como lo hacen los filósofos, sino que el poeta toma atajos. Sin embargo, la verdad del poeta es una verdad diversa, no es una verdad absoluta. Okay. Claro, vivimos en la época de las posverdades y todas esas verdades absolutas a las que aspiraban los filósofos de alguna manera se han quebrado, pues porque existe el reconocimiento de sociedades que no son necesariamente aquellas que vienen de la herencia griega o grecolatina, ¿no? Que nuestra manera de concebir la filosofía y el arte tiene que ver con esa razón occidental, ¿no? Ahora
precisamente con el reconocimiento de las demás sociedades, tanto de Oriente como las sociedades americanas, todas esas grandes verdades clásicas, pues se han desquebrajado. Se han tocado. ¿Qué es la inspiración? ¿Existe la inspiración? ¿Es un lugar hecho para escritores, para artistas? Y si lo podemos ver, a lo mejor no lo podemos tener de manera tangible, pero ¿qué podría ser lo más cercano, por lo menos para Mijaíl Lamas, la inspiración? Bueno, la inspiración es un estado de gracia, ¿no? Es un estado de gracia que solo se consigue mediante un gran esfuerzo de concentración y de trabajo. O sea, claro que hay momentos de inspiración que no provienen de grandes sacrificios y de esfuerzos. Sin embargo, es muy probable que si tú no tienes las herramientas que te da el trabajo, no hagas nada con tu inspiración. Mi maestro Mario Bojorquez, maestro y amigo, siempre explicaba desde una visión muy clásica que la poesía es el rayo y la memoria. O sea, Zeus y Mnemosyne. Zeus, que es el dueño del rayo, deslumbrante, y Mnemosyne, que es la memoria, en su unión crean la poesía. Entonces el rayo es aquello que inspira y Mnemosyne es aquello que permite memorizar mediante un largo trabajo y un largo trabajo de comprensión y de estudio todas las herramientas de la poesía. Entonces, si tú tienes el rayo pero no tienes la memoria, no tienes el estudio, no vas a hacer nada con él, ¿no? Ok, o sea, requiere de trabajo. Parece, digo, a mi vista, parece una contradicción, ¿no? Siempre la inspiración se cree como algo muy artístico y muy etéreo y en realidad lo que usted nos dice es que requiere disciplina, constancia. Lo que pasa es que todos somos susceptibles de tener momentos de inspiración. Claro. Pero si tú no tienes las herramientas para controlar el rayo te fulmina. Naciste en el norte del país, naciste en Culiacán exactamente. Eres cholulteca ya por adopción. Digo, no sé qué tiempo llevas viviendo en Cholula. Llevo un poquito más de 3 años viviendo en Cholula. ¿Qué no te gusta de Cholula? ¿Mande? ¿Qué no te gusta de Cholula? ¿Qué no me gusta de Cholula? Ajá. Fíjate que pocas veces me detengo a pensar que no me gusta de Cholula. La verdad es que no hay nada que no me guste. O sea, me gusta, hasta los cohetes me gustan, ¿no? De hecho, hablábamos con Alfredo Mata, un tatuador cholulteca, y él decía que lo que no le gustaban eran los cohetes. Yo pensaba que tenía como este problema con las ceremonias religiosas, y me dice, no, te puedo tolerar las campanas. Dice, el cohete a mí se me hace necesario completamente en esas celebridades. ¿A ti te gustan hasta los cohetes? O sea, más bien lo que me gusta es poder entender que vivo en un lugar en el que yo soy un foráneo, ¿no? Y que estos rituales existían antes de que yo llegara a vivir aquí, ¿no? Sí, claro. Entonces, en realidad no me molesta nada, ¿no? O sea, me gusta este sentido comunitario que tienen las personas que son originarios de aquí. Yo miro como alguien externo que vivo aquí, no estoy integrado a la vida comunitaria de la población, como muchos que hemos venido un poco a generar lo que se conoce como gentrificación, que es un proceso bastante polémico, complicado, ¿no? Sin embargo, en mi caso y en el caso de otras personas que conozco, pues siempre tratamos de dirigirnos y de vivir con respeto a muchas de las cosas que pasan en el pueblo. Entonces, a mí la verdad es que más que desagradarme algo de Cholula, creo que más bien tengo más en la cabeza cosas que me gustan, ¿no? Ok. ¿Usted se quiere mucho? Sí, digo, todos tenemos ciertos comportamientos autodestructivos, pero creo que ya a mi edad
es muy necesario tener mucho amor propio y muchos procesos de autocuidado, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que me quiero bastante, pero también me quiero desde la autocrítica, ¿no? También. Le hacía esa pregunta porque preparándome para la entrevista con usted, veía una entrevista que le hicieron a Antonio Gala y el entrevistador le preguntaba eso, usted se quiere mucho y él decía, más que quererme, y empezaba mucho con tu idea, dice, a esta edad más que quererme, me respeto, dice, me tengo como una figura como padre. Entonces dije, bueno, a veces hay preguntas que parecieran muy lógicas o tal vez muy vacías, pero que personas como ustedes, genios, locos, pues tienen una manera de ver completamente diferente la vida. Para todo el auditorio del Grito del Vulgo, le voy a hacer una pregunta que obviamente nos va a responder desde su perspectiva, pero que podría aclarar muchísimas dudas, no solamente para el Grito del Vulgo y toda la gente que nos sigue, sino para muchas personas de nuestra generación o para nuestra generación. ¿Qué es el amor? El amor es una blanda furia no expresable en palabras. Okay. Es un hielo abrasador, un fuego helado, es una herida que duele y no sé, un deseado bien, un mal presente, un descuido que nos da mucho cuidado. Un deseado bien, me parece bien. ¿El amor duele o el desamor? Todas no son definiciones mías, ¿no? Claro. La primera es una definición de Eduardo Lizalde y la segunda es de Francisco de Quevedo, ¿no? Entonces, ¿qué es el amor? La verdad es que se parece mucho a la pregunta de qué es la poesía. Lo interesante del amor y lo interesante de la poesía es que no tienen definiciones únicas, sino más bien que tienen definiciones que se construyen, que están en constante construcción. Y actualmente, retomando a Derrida y a Foucault, y después a Deleuze, pues son definiciones que no solo se construyen, sino que son definiciones que se deconstruyen, ¿no? Ahora con la teoría feminista, por ejemplo, o las teorías de género, las teorías de las nuevas masculinidades, etcétera, pues el amor no solamente se construye una definición de amor, sino que se deconstruye. ¿Cree en un amor para toda la vida? No, porque la vida no es para toda la vida. Ok. Si la vida fuera para toda la vida, a lo mejor, pero como ni la vida es para toda la vida. Entonces, ¿usted nos haría falta vida entonces para creer en un amor para toda la vida? Yo creo que sí. ¿De qué nace el amor? ¿Perdón? ¿De qué nace el amor? Depende. El amor clásico nace de una gran necesidad, de una gran falta. Y el amor deconstruido nace de una gran solidaridad, ¿no? De una gran ternura, de las ternuras radicales que dicen algunos, ¿no? Entonces yo creo que hay el amor clásico que nace de una especie de como lo explicaban los poetas que cité antes, ¿no? De un gran sentimiento contradictorio. Pero creo que en nuestro tiempo el amor nace de un gran sentido de solidaridad, de un gran sentido de compañerismo, ¿no? De un gran sentido de responsabilidad también. ¿Qué busca el amor? El amor no busca nada, sino más bien es nosotros que buscamos en el amor, ¿no? ¿Qué da el amor? El amor, creo que el amor, igual, como no busca, no da. El amor quita más de lo que da, ¿no? El amor quita. Quita. ¿Cuál es el enemigo del amor? ¿Perdón? ¿Cuál es el enemigo del amor? Yo creo que el tiempo. El tiempo. Ajá.
El enemigo del amor es el tiempo. ¿Cabe el por qué o quiere que lo dejemos así? Pues no hay por qué. El tiempo es el enemigo de todo. El tiempo es el enemigo de todo. Es decir, el tiempo nunca se podrá ver como aliado, o es esta maquinaria incesante que obviamente no se detiene y que al fin y al cabo uno tendría que danzar con esa movilidad que tiene. El tiempo no es enemigo, el tiempo es inconsciente, ¿no? El tiempo como el espacio son completamente inconscientes. Dice el meme, ni te topo, ¿no? El tiempo y el espacio no nos topan, ¿no? Nosotros le concedemos, perdón, cualidades humanas al tiempo y a muchas otras cosas que no tienen conciencia de nosotros, ¿no? Claro, ni nosotros tenemos conciencia del tiempo, pero el tiempo no tiene conciencia de nosotros. ¿Se muere y se mata por amor? Se muere y se mata por amor. No, yo creo que se mata por falta de amor. Por falta de amor en el sentido de que quien mata de amor no mata de amor realmente, ¿no? Okay. Y creo que son debates un tanto rebasados, seguir preguntándonos que si morimos o vivimos por amor. Creo que vivimos, que vale más la pena vivir por solidaridad que por amor. ¿Usted recuerda su primer amor? Recuerdo todos mis amores. ¿Y quisiera tenerlos juntos? No. ¿Y ya no? No, o sea, más bien, es que los amores son como las diferentes líneas del multiverso. Okay. Nunca se tocan, ¿no? Ok. Recuerdo que cuando tomé el curso de poesía contigo, hubo un ejercicio en el que nos enseñaste, creo que la métrica en un verso, y cuando todos esperábamos que sacaras alguno de los tantos poetas de los que conoces sin ningún problema, nos pusiste una canción de los Smiths, y creo que son de las cosas, o son como los detalles en algunos profesores que nunca se le llegan a olvidar. Tuve un profesor en bachillerato que nos enseñaba, creo que la acentuación en algunas palabras con una canción de José Alfredo Jiménez. Parecieran detalles a lo mejor muy tontos, pero a mí se me quedaron marcados. Y a mí se me quedó marcado eso con una canción de los Smiths. Entonces, me sirve para introducción para preguntar, ¿el rock se ha servido de la poesía? ¿Son cosas que se alimentan? Yo más que tonto diría que son ejemplos más bien pragmáticos. Lo que pasa es que a veces no entendemos que las formas literarias, o más específicamente el lenguaje figurado, lo utilizamos a diario. Que ese mismo lenguaje figurado que utilizan los escritores y en especial los poetas, también lo usamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Recuerdo que en el caso de los Smiths era una figura retórica de pensamiento que se llama optación, que es pedir algo con gran fervor solo por esa vez, algo parecido, ¿no? Okay. Es una figura de optación. Y en el caso de la canción popular, sobre todo en el caso de José Alfredo, en el caso de Juan Gabriel, ellos eran maestros de versificación. Entonces, es muy fácil para un maestro de poesía, especialista en formas tradicionales del verso, recurrir a una canción popular para luego recurrir a un poema más clásico o del canon literario, ¿no? Y bueno, muchos estudiosos de la literatura suelen ignorar lo valioso que es el arte popular, ¿no? Y en el caso del rock, creo que el rock y la poesía se nutren a sí mismas, ¿no? Hay un montón de escritores que se formaron en poesía con Bob Dylan, pero a su vez Bob Dylan se formó con Dylan Thomas, de quien toma el nombre, pero también de Allen Ginsberg. Incluso Allen Ginsberg va a
a las giras de Bob Dylan y lee poemas, ¿no? Ese vínculo entre poetas y artistas, músicos sobre todo, pues se ha perdido bastante, ¿no? Pero en los años 60, o sea, el mismo Bob Dylan siempre se concibió a sí mismo como un poeta. Tom Waits siempre se ha concebido a sí mismo como un poeta, que canta sus poemas, ¿no? Leonard Cohen, digo, hay muchos ejemplos del el mismo, un poco más contemporáneo, Nick Cave, me parece que él también anda dándole como en ese rollo, digo, por la calidad de muchas veces de sus letras, digo, yo sin saberlo, o simplemente No, por pero hablar del fanatismo. el mismo Nick Cave es un novelista, por ejemplo, ¿no? Claro. Como es Leonard Cohen. Y hay ejemplos, Leonard Cohen, de hecho, escribió hasta libros completamente de poesía, como lo hizo Patti Smith. Supongo que, digo, sabrás más. Sí, en la editorial Visor hay libros de poemas de Leonard Cohen. Uh-huh. Ahora, digo, te preguntaba eso también porque yo que te sigo como en tus redes sociales, has aprovechado muy bien las redes sociales, pienso yo, para de alguna manera tratar de acercar la cultura del libro, la cultura de la lectura, la cultura de la poesía, como lo quieras ver, a través de estos medios completamente actuales, ¿no? Y a veces veo tus TikToks porque estás muy movido en TikTok y haces cápsulas de este poeta le podría patear el trasero a tu rapero favorito. ¿De dónde Bueno, pero es un gancho nada más, ¿no? La verdad es que yo respeto mucho el trabajo que hacen un montón de raperos, pero es una manera de enganchar. Claro que es un poco injusto decirlo de esa manera, sin embargo resulta un gran gancho para que te quedes y a descubrir. Al final no tiene nada que ver, tiene que ver con el rap y no, pues, pero es realmente un gancho. El último que hice fue poetas que asaltarían un Oxxo y hablé claro, de Arthur Rimbaud, ¿no? Rimbaud, claro. Sí, y digo, lo he visto, y a través también de ti llegué a otra TikToker que se llama, o al menos se hace llamar en esa plataforma, el Hada de los Libros, que también hace algo muy similar a lo tuyo, y juega mucho con filtros, y al final termina dándote como alguna breve introducción de lo que ella va recomendando y de lo que va conociendo. Hay que aprovechar ese tipo de herramientas, ¿no? Digo, la gente con el conocimiento como ustedes, pareciera que sí son como muy casos contados que logran aprovechar ese tipo de herramientas pues para difundir y que su mensaje llegue a más personas. Sí, creo que son herramientas que, como todo en el Internet y como todo en la vida, tú vas generando tu propia selección de cosas y el algoritmo en las redes sociales es importante también, porque si tú consumes a creadores de contenido que hablan de libros, que hablan de cine, que hablan de cómics, que hablan de manga, etcétera, que son, por ejemplo, los TikTokers que a mí me aparecen. A mí ya no me aparece gente bailando, por ejemplo, ¿no? Okay. Gente haciendo trends que no me interesan. Que si son buenos, que si son malos, yo no los juzgaría en ese sentido. Más bien yo diría, son cosas que me interesan o no me interesan, ¿no? Entonces, cuando te metes a una red social y solo consumes bailes o trends que incluso algunos pueden ser ofensivos, pues es porque eso es lo que estás buscando, de alguna manera. Pero si estás buscando contenido literario y empiezas a seguir, por ejemplo, hay un chico que se llama Manuel Mane, que habla sobre temas de la lengua, y es muy interesante escucharlo. Hay una chica que se llama Jimena, que habla todo el tiempo de poesía. Hay Ibarrechen, que es bastante famoso, que habla de cine, pero así como Ibarrechen hay otro montón de gente hablando de cine, de literatura, de poesía, ¿no? Entonces, pero lo mismo en Instagram, y lo mismo en Twitter, y lo mismo en Facebook, ¿no? Entonces, porque la siguiente pregunta sería que si lo hacías consciente, es decir, de decir voy a grabar este TikTok o voy a subir esto, tratando de acercar o tratando de hacer del TikTok una ventana no tan pueril o no tan banal, si lo haces conscientemente.
Pues más bien lo hago, claro, o sea, lo hago pensando que lo que estoy haciendo es difundir cultura. Sin embargo, también lo hago porque es lo que a mí me gusta. O sea, yo no hablaría de un autor que no me pareciera interesante, ¿no? Okay. O sea, yo hablo de mis lecturas, de mis poetas preferidos, de los autores que he descubierto. Y no tengo, como muchas veces sucede en muchos de los TikTokers que a veces checo, pues que están leyendo, parece que todos se pusieron de acuerdo para leer el mismo libro, ¿no? Ok. Pues porque hay que leer a Mariana Enríquez, porque Mariana Enríquez es extraordinaria. Yo creo que Mariana Enríquez es extraordinaria, pero parece que nadie está leyendo nada más, ¿no? Ok. Sí, tú partes de lo que, obviamente de lo que sabes, pero pues también completamente de lo que te gusta, los autores que te gustan, lo que disfrutas. Ajá, a veces, no sé, puedo hacer una pequeña reseña sobre un libro que salió hace 6 años, ¿no? Sí, sin problema. Tengo que escribir una reseña sobre un libro que salió, no lo sé, no sé, siento que, y eso pasa mucho también en la crítica, no en la crítica, más bien, sino en el comentario bibliográfico, porque en realidad siento que hay muy poca crítica, pero en el comentario bibliográfico pareciera que no existen libros 6 años antes, sino que parece que solo existe lo que se está publicando ahora, ¿no? Claro, en el caso de los libros de Círculo de Poesía, que es donde yo colaboro y trabajo y traduzco, pues me gusta hablar sobre las novedades que estamos sacando, ¿no? En el Círculo de Poesía, ¿no? Me gusta hablar de, por ejemplo, el libro que traduje de poetas portuguesas, que se llama, lo diría, Mejor el Tiempo, un siglo de poetas portuguesas, que acaba de salir, tiene 2 meses y medio que salió. Pues estoy haciendo promoción, pero porque es un libro que yo traduzco y que pues utilizo también la herramienta de las redes sociales como una herramienta de promoción de mi propio trabajo, ¿no? También ahí promociono los talleres de poesía que imparto, como el que va a empezar ahora en febrero, el 15 de febrero, al que quiero invitar a los escuchas de este podcast, claro, si están interesados en iniciarse no solamente en la escritura de poesía, sino también en la comprensión de la poesía, pues pueden tomar este taller, que es un poco una trampa, porque sí aprendemos formas, ejercicios para escribir poesía, pero sobre todo herramientas para acercarnos a la poesía sin prejuicio, ¿no? Okay. Sí, porque, bueno, digo, de las preguntas, desde que iniciamos este tipo de preguntas, yo también te iba a comentar, yo parto de probablemente del arquetipo o de la figura que yo creo como poeta, por eso te entré como con el amor y cuestiones de ese tipo, que parten más de una incertidumbre de saber para dónde se sirve este tipo de arte. Para Mijaíl Lamas, ¿cuál es el mejor poeta latinoamericano? El mejor poeta latinoamericano de toda la historia. Vivo. Vivo o muerto, como tú lo quieres ver. Podría decir que Eduardo Lizalde, que está vivo, ¿no? Ok. Es para mí el mejor. Eduardo Lizalde. El mejor poeta vivo es Eduardo Lizalde. De ahí para abajo, Zurita y el español, se me olvidó el nombre. Pero bueno, ahorita me acuerdo, ¿no? Pero bueno, para mí, y fíjate que es un poeta que hacia fuera de México no tiene tanto reconocimiento. Sin embargo, a mí me parece que Lizalde es un poeta extraordinario que en México se le conoce, pero fuera de México se le conoce muy poco. Muy poco. ¿Qué pasa? Pero el mejor de todos los tiempos, sí. Yo creo que Darío, si no es Darío, no, sí, yo creo que Rubén Darío es el poeta latinoamericano más importante, porque él finca las bases del arte nuevo, ¿no? De la poesía. Y a lo mejor no es el que más me gusta, ¿no? Eso, de hecho, entonces sí es una opinión con más punto de valor, claro. Porque hay autores que son importantes para la poesía por lo que hicieron, por sus experimentaciones, etc.
Y claro, me encanta Rubén Darío, me apasiona bastante. Y no sé, pienso, por ejemplo, que hay dos poetas. Uno es, pues no es latinoamericano ni hispanoamericano, pero es muy cercano a la tradición, que es Fernando Pessoa, creo yo, y los heterónimos. Y por otro lado está el Rapão, ¿no? Que es nuestro gran maestro moderno también. Rapão. Ajá. Y a pesar de las críticas más recientes y de cierto rechazo, también creo que es un rechazo que viene de la no lectura, creo que Octavio Paz es muy importante, ¿no? Muy importante para entender los procesos de la poesía moderna, ¿no? ¿Qué pasa con algunos poetas? Es decir, ¿qué pasa con Pablo Neruda, con Mario Benedetti? Que si a uno le pregunta el poeta latinoamericano, podrían probablemente ser los nombres que saltarían luego a la mente de muchísimas personas. En México, ¿qué pasa con Jaime Sabines y qué no pasa en materia de comercialización, si cabe la expresión, en lugar de Eduardo Lizalde? ¿Por qué es más fácil llegar a esos poetas? O por qué no se encuentra tal vez un ejemplar de, no sé, de algún libro de Eduardo Lizalde, como si se encuentran 25 de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Bueno, yo no veo nada de malo que un autor sea muy conocido. Me parece bien que Neruda se siga vendiendo o no. A mí, pues los 20 poemas de amor me parecieron buenos cuando era adolescente. Luego ahí descubrí La Residencia en la Tierra, que creo que es un libro importante. Pero no sé, luego hay otros poetas chilenos interesantes, ¿no? Como Enrique Lin, ¿no? Y otros poetas, ¿no? El mismo Gonzalo Rojas, ¿sí? Que es extraordinario. Yo no veo nada de malo que se lea a Benedetti o que se lea a Neruda. Como también no veo nada de malo que se lean a estos poetas que son muy famosos de Instagram. Lo que sí creo es que se confunda, más bien que no se avance críticamente en la lectura, que nos quedemos estancados, ¿no? Si yo me hubiera quedado estancado en los 20 poemas de amor y no hubiera ido más allá, no hubiera ido a la Residencia en la Tierra, por ejemplo, y no hubiera seguido leyendo a otros poetas, ¿no? Por ejemplo, hay un poeta mexicano que seguramente tú conoces que se llama Salvador Novo. Salvador Novo, dentro del grupo de contemporáneos e incluso dentro de la poesía mexicana, no es un poeta que digan, a mí me gusta mucho Salvador Novo, es mejor y tal. Pero estudiando a Salvador Novo, también te das cuenta que como Darío, funda, al menos en la poesía mexicana, una manera de hablar inusitada que no existía y que no habría sido posible, ¿no? O sea, un poeta como Jaime Sabines, un poeta como, y todavía más adelante, un poeta como Ricardo Castillo, por ejemplo, un poeta como José Vicente Anaya, o un poeta como Bonifaz Nuño, muy conversacionales, muy desmadrosos, incluso muy metidos al ritmo de la poesía ya más urbana. No habrían podido existir si no fuera por Novo. Salvador, claro. Sientan las bases, son los precursores de un movimiento. Hablabas hace rato, me dabas en tu respuesta, poetas de Instagram. Y te lo pregunto de manera, obviamente, es tu opinión y es completamente personal. ¿Qué piensas de Rupi Kaur? Creo que se pronuncia así. ¿La has leído? Sí, claro. Es un fenómeno, ¿no? Sí, a mí me parece es una poeta que supo utilizar muy bien sus redes sociales, que en el nivel sintáctico y el nivel léxico es tiene un sentido de la síntesis
pero también un manejo de su tema muy bueno. Sin embargo, creo que su procedimiento se agota rápidamente. Y sin embargo, hizo algo que nadie en ese momento lo estaba haciendo. Por eso es tan importante, ¿no? O sea, se puede mezclar muy bien entre sus dibujos, sus poemas y su activismo y generar un movimiento interesante. ¿Como su poesía tiene más forma que fondo? Su poesía tiene fondo y forma, o sea, no hay, es que son inseparables. Pero digo, Lo que me refiero es que ella es muy consciente de su procedimiento. Sin embargo, esa propia conciencia de su procedimiento no le ha permitido salirse, avanzar, evolucionar a una construcción expresiva mucho más, pues no mejor, o sea, más bien no ha evolucionado hacia otro lado, o sea, que no está acá en su misma expresión, y a veces en algunos poemas puede pecar de ingenua, ¿no? O sea, se siente una poesía un tanto ingenua. Pero hay textos que son muy, al menos para cierto público, que son muy necesarios y que le dieron la voz a temáticas que a lo mejor no estaban teniendo ese reflector. ¿Qué pasa con este tipo de autores? Que encuentran la manera de expresar de una manera más sencilla lo que otras personas venían expresando a lo mejor de manera que no conectaba con el público, ¿no? Hay un arte también en la posibilidad de conectar con el público y estos autores lo tienen, ¿no? Fenómenos como Rupi Kaur, ¿crees que sea probablemente la normalidad o la nueva tendencia hacia una poesía adecuada a estos tiempos, o crees que hay cosas que no se tocan y que siempre van a estar establecidas? Yo creo que todo se toca, todo es susceptible de ser tocado, todo es susceptible de ser transgredido, ¿no? Entonces, más bien al contrario, lo que deberíamos hacer es tener esa posibilidad de transgredir. Yo lo que he sentido es que hay una especie de línea muy delgada con estas autoras, o con esta autora o con otros autores, entre esa delgada línea entre la sinceridad y la cursilería, Okay. ¿no? Entonces, hay autores muy jóvenes que imitando esta temperatura, este discurso, esta temperatura de este tipo de discurso, se mueven más hacia la cursilería y entonces encuentras un montón de expresiones muy sencillas, pero que a las personas les hacen mucho sentido, ¿no? Y bueno, pues está bien. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar de la poesía latinoamericana está César Vallejo? Pues César Vallejo está ahí, al lado de los y las grandes poetas, ¿no? ¿Sí entra al Ahora, Olimpo? me interesan más poetas como Olga Orozco, por ejemplo, poetas como la peruana, ahorita la voy a recordar, Cornejo, María Emilia Cornejo, expresiones que se mueven hacia otro sentido. Me parece que la exploración deconstruida de Trilce y la poesía militante de Vallejo es muy interesante, pero creo que en este momento, personalmente, yo estoy mucho más interesado en otras expresiones, ¿no? En este andar que has tenido sin demeritar la obra de Vallejo, ¿no? Yo creo que Vallejo está junto con los grandes, ¿no? Pero creo que hay que colocar junto a ellos autoras como María Emilia Cornejo, Olga Orozco, Rosario Castellanos, Enriqueta Ochoa, ¿no? Ok. Bueno, era sobre César Vallejo y te voy a hacer otra pregunta, digo, también eso ya es para que me aclares de manera como personal cuestiones de las que yo he leído.
¿Qué opinas de la poesía del subcomandante Marcos? Pues no tengo opinión porque nunca la he leído, la verdad. ¿No la has leído? He leído los comunicados del EZLN que me parecen muy interesantes, muy reivindicativos. Desde una perspectiva benjaminiana me parece que son necesarios incluso, pero sinceramente nunca he leído un poema y esto no es por sangronada ni nada, pero la verdad es que nunca nadie me ha acercado un poema del subcomandante Marcos y eso no estoy siendo ni pretencioso ni nada. En realidad nunca nadie ni me he encontrado en internet un texto del subcomandante Marcos poético. Te lo voy a enviar por DM, te voy a enviar algunos por DM, porque sí me interesaba, digo, yo probablemente con todo el fanatismo que he podido ver y después como fui transformándome con el EZLN, digo, son textos que me llegaron a lo mismo que César Vallejo, porque digo, la poesía de César Vallejo probablemente a mí es la que me deja más marcada. En el terreno del poeta, ¿solo se puede crear algo desde la crisis? No, hay una mitificación del sufrimiento, ¿no? Creo que no se escribe desde el sufrimiento, se escribe después del sufrimiento, ¿no? Como no se escribe del amor, sino se escribe después del amor, ¿no? Se escribe del desamor. Porque cuando tú te decides, no, pues incluso después del momento de felicidad, del encuentro, no necesariamente tiene que ser desamor, ¿no? Me refiero a que el poeta tiene que separarse del sentimiento, ¿no? Del sentimiento que le genera sí, verlo desde lejos, pues como una especie de desdoblarse. Por eso es tan interesante lo que dice Pessoa en esos versos del que el poeta es un fingidor, que finge tan completamente que hasta siente que es dolor, el dolor que de verdad siente, ¿no? O sea, fingir, el arte es un fingimiento de aquello que en realidad sentimos, pero en realidad lo que está diciendo el poeta es que el poeta se desdobla en una especie de subjetividad que mira desde lejos su propia vida, ¿no? Okay. Y al final termina ficcionándola, ¿no? Yo no creo, por ejemplo, que César Vallejo sufriera tanto como sufren sus poemas, ¿no? Ok. O sea, y si sí, pobrecito, pues. Sí, está... No, pero la verdad es que no creo. Creo que que hay poetas que se azotan, ¿no? Hay un poeta que a mí me gusta mucho que se llama Rubén Bonifaz Nuño, que tiene unos versos que dice... ¿Cómo dicen estos versos? Algo así como, soy tu aliado mejor cuando me hieres, ¿no? Pero quería recordar lo anterior, y todo el tiempo se está dando durísimo. Y yo digo, no creo que Rubén Bonifaz Nuño se haya en la vida, ¿no? Que aparte se la pasaba bien, pues, ¿no? Ok. ¿Cuál es la palabra más bonita del idioma español para usted? No creo que una palabra, es que no creo que haya palabras más bonitas, sino más bien creo que hay palabras pertinentes. Entonces, no creo en una sola palabra, ¿no? Hermosa, sino más bien creo que hay palabras pertinentes, ¿no? Incluso una palabra horrible, que uno puede considerar horrible, puede ser pertinente en el dependiente momento, ¿no? Entonces, no creo en eso de la palabra más bonita. Todas las palabras pertinentes o no. ¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida? ¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida? Pues dejar de pensar que hay cosas inteligentes por hacer, ¿no? Okay. O sea, creo que sí, o sea, no sé, no dar y lo menos inteligente es no dar una respuesta, no sé. Digo, en toda esta materia de la literatura, ¿cree que hay algo que falte por decir? ¿Cree que haya una novela que no se haya hecho, un poema que no se haya hecho, una canción que no se haya hecho?
Creo que hay expresiones que no habían salido a flote y que parece, bueno, no que parece, están diciendo cosas que antes no se decían. Creo que por eso en los últimos tiempos la literatura escrita por mujeres está generando un gran interés, porque esa visión que ellas están expresando, pues la verdad es que era desconocida, simplemente porque las mujeres no hablaban, no escribían, no se les daban las mismas oportunidades. Las mujeres siguen luchando por tener las mismas oportunidades que los hombres, y en esa lucha estas voces han surgido. Hablábamos hace rato de esta escritora que todo el mundo está leyendo, que es Mariana Enríquez. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque seguramente está diciendo, no seguramente está diciendo cosas que no se decían antes, o que no se miraban desde la perspectiva que ella las mira, y otras tantas mujeres, ¿no? Ok. Maestro, la última pregunta, y esperemos no la desbarate con esta dosis de realidad que tiene. ¿Qué Pues sabe es que ese es el trabajo de la poesía también, ¿no? tocar todo, transgredir? Exacto. ¿Qué sabe el hombre que más sabe? ¿Qué sabe el hombre que más sabe? Pues que no sabe nada, ¿no? Eso ya lo dijo el clásico. Eso es ya socrático. ¿No? Sócrates, yo lo que sé es que no sé nada. Y ese es el que más sabe, ¿no? El que no el sabe que nada. es consciente de su propia ignorancia. Pues maestro, muchas gracias. Digo, espero te haya gustado la entrevista entre estos como temas de bandazos que dimos. No sé si quieras agregar algo sobre esta entrevista o de lo que nos quieras hablar. Bueno, tres cosas, ¿no? Sobre el amor, me preguntaste mucho sobre el amor, sí. Pero hay que acordarse que la poesía también se ocupa del odio, ¿no? Claro. Y la poesía también se ocupa de la rabia. Entonces, me hubiera gustado que me preguntara sobre el odio, ¿no? Pues damos una segunda parte si quieres. Muy bien. Y otra cosa, invitarlos a conocer a estas poetas portuguesas, incluidas en este libro, que se llama Lo diría mejor el tiempo. Es un libro que seleccioné y edité con Ana Rita Sousa, una estudiosa de la literatura portuguesa, ella misma una académica portuguesa, y bueno, las traduje, y fue muy lindo trabajar con Ana Rita y ir seleccionando estas voces muy interesantes. Es un siglo de poetas portuguesas, y finalmente invitarlos a todos aquellos que se quieran acercar a la escritura y a la lectura de poesía, al taller de poesía que voy a estar impartiendo en línea a partir del 15 de febrero. Van a ser 5 sesiones. Pueden, no sé, por aquí si pueden dejar mi contacto. Vamos a dejar tus contactos de Instagram, TikTok, y también vamos a dejar el de un lance de dados. Sí, mi correo electrónico de preferencia. Okay. Para que me escriban, y invitarlos. Bueno, si están interesados en la poesía, creo que es una muy buena oportunidad de acercarse a esta forma de expresión, pero también al entendimiento y quitarnos el prejuicio de decir la poesía es aburrida cuando vivimos rodeados de expresiones cercanas a la poesía. Perfecto. Pues eso sería todo. Agradecer a la voz del vulgo esta invitación y agradecerte a ti pues tu atención y tus preguntas, y pues nada, muchas gracias. No, gracias a ti. Pues nada, esperemos que te haya gustado. Esta entrevista sí nace de la necesidad de querer trascender o a tratar de llevar otro tipo de voces a redes sociales, pero pues también por la admiración que te tengo y por el gran trabajo que haces. Y pues nada, y si está abierta la invitación, o te vamos a abrir la invitación para una segunda vuelta y te vienes a platicar con nosotros. Claro, y podemos hablar sobre otros temas, podemos hablar sobre temas de cultura, hablar de muchas cosas, ¿no? Incluso de cultura popular también podríamos hablar un día, de programas de televisión. A mí me gusta mucho la literatura, pero también me gusta mucho la cultura pop. Entonces, por ahí un día podríamos hablar de rock, podríamos hablar de rap, podríamos hablar de hip hop, podríamos hablar de la cultura urbana, no sé, podríamos hablar de muchas cosas, y yo te agradezco, Enrique, y les deseo mucho éxito con este proyecto.
Muchísimas gracias, maestro. Te vamos a agendar para una segunda vuelta, hablar alguna conexión con Chalino Sánchez, que también sé que... Me parece muy bien, podríamos encontrar esa línea que tiene Chalino Sánchez y las Nieves de Enero con François Villon y las Nieves de antaño, ¿no? Hecho, maestro. Muchísimas gracias. Hasta luego, chao. Gracias.